Hola, antes de arrancar hoy quiero mandar un saludo enorme, pero enorme de verdad, a todos los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis que nos acompañan siempre en cada exploración a fondo. Hombre, por supuesto, un abrazo gigante a toda la comunidad, que sabemos que están ahí siempre al pie del cañón. Sí, sí, totalmente. Y bueno, hoy nos enfrentamos a ver cómo lo digo, un rompecabezas narrativo fascinante. O sea, imaginad intentar comprimir un menú degustación de estos de, no sé, 10 platos. Besos que te tiras 3 horas para comer. Exacto. Esos que requieren horas para saborearse y asimilarse. Pues imagínate meter todo eso en un solo bocado gigante. Uf, madre mía. Claro, para el paladar el resultado es una explosión incomprensible, un asalto brutal a los sentidos. Los críticos gastronómicos dirían, sin dudarlo, que es una aberración, un caos técnico absoluto. Totalmente. Dirían que es una guarrada, vamos. Eso es. Sin embargo, resulta que la gente de a pie, quienes prueban ese bocado, afirman que les conforta el alma y les hace llorar de pura emoción. Claro, es una fractura total, o sea, una ruptura entre lo que es el rigor técnico y la pura experiencia visceral. Y fíjate que esa metáfora del menú comprimido describe a la perfección el tremendo abismo que rodea como la vida misma. Que en inglés es life itself, ¿verdad? Eso es, Life Itself, la película de 2018 que está escrita y dirigida por Dan Fogelman. Una obra que representa, y yo diría que quizás mejor que ninguna otra en los últimos años, la desconexión absoluta entre la crítica especializada y la audiencia masiva. Y precisamente por eso queremos sumergirnos hoy en este fenómeno, porque quienes conocen la trayectoria de Fogelman saben de sobra que es el cerebro detrás de esa auténtica apisonadora emocional que es la serie This Is Us. Uf, sí, que te deja para el arrastre en cada capítulo. Ya ves, yo misma he necesitado pañuelos viendo esa serie. Y claro, con esta película el objetivo parecía ser destilar esa misma magia, pero llevada a la gran pantalla. A lo grande, claro. Exacto. Así que nuestra misión hoy es entender cómo un proyecto que, sobre el papel, lo tenía absolutamente todo para arrasar en la temporada de premios, pues acabó siendo masacrado sin piedad por la prensa, y cómo, a pesar de ello, encontró la redención en la gente que simplemente pagó su entrada para verla. Es que para entender la magnitud de esta división, hay que observar primero el inmenso tablero de juego que Fogelman planteó aquí. No estamos hablando de un drama intimista rodado en una sola habitación con 2 actores. Que va, que va. La ambición aquí era colosal. O sea, es un drama romántico épico que abarca varias generaciones y que te exige un salto transatlántico continuo. De Nueva York a España, nada menos. Exacto. La historia conecta ese asfalto frenético de las calles de Nueva York con los campos inmensos de Carmona, en Andalucía. Porque claro, la cinta es una coproducción entre Estados Unidos y España. Que eso ya le da un toque súper particular. Y en el centro geométrico de toda esta red temporal y espacial, lo que late es un único incidente doloroso. Un suceso traumático que funciona, o sea, literalmente como el epicentro de un terremoto. Las ondas expansivas de ese momento van tocando y alterando las vidas entrelazadas de los personajes a lo largo de décadas. Eso es un efecto en cadena. Claro. Y para sostener un relato de estas proporciones, que son titánicas, pues necesitas un elenco que esté a la altura. Y bueno, el reparto es algo fuera de lo común. Es una locura de casting. Totalmente. Tenemos a Oscar Isaac, que recordemos que en ese momento venía con una fuerza inmensa tras interpretar a Poe Dameron en Star Wars. Y aquí muestra una vulnerabilidad que te desarma por completo. Sí, hace un papelón. Y a su lado Olivia Wilde. Que, por cierto, hay un detalle estético visualmente muy potente en la peli. Ah, sí, la escena de la fiesta, ¿no? Esa misma. Su personaje aparece disfrazada de la Mia Wallace de Pulp Fiction. Es una imagen que se te graba a fuego en la retina y que establece un poco el tono referencial de la película. Y ojo, que el peso pesado de las interpretaciones no se detiene ahí, fíjate. Contar con alguien como Antonio Banderas le otorga a la cinta una gravedad innegable. Banderas siempre aporta muchísimo. Es que la capacidad de Banderas para habitar personajes marcados por el dolor, por la resignación, aquí es soberbia. O sea, llena cada plano con una contención impresionante. Totalmente. Y luego tenemos a Mandy Patinkin, que bueno, ya sabemos, el mítico Íñigo Montoya de La Princesa Prometida. Madre mía, qué grande. Pues aquí tiene una presencia en pantalla que irradia pura sabiduría melancólica. Y a esto le sumas a Annette Bening, Samuel L. Jackson y unos talentos españoles espectaculares. Sí, Sergio Peris Mencheta, Alaya Costa y Alex Moner. Exactamente, que
oye, aguantan el tipo perfectamente ante todas estas leyendas de Hollywood. Pero a ver, aquí lanzo yo una primera reflexión sobre todo esto. Tener un elenco plagado de estrellas es genial para el póster, para el marketing, pero a nivel narrativo, ¿no es también un riesgo inmenso? Sí, claro. Es un arma de doble filo. Es que si planteas una estructura que es en esencia un inmenso efecto dominó emocional, una especie de, no sé, teoría del caos, donde el aleteo de una mariposa en Nueva York derriba piezas en Andalucía 40 años después, pues dependes de que cada actor mantenga exactamente el mismo tono. Completamente de acuerdo. Fogelman intenta utilizar ese efecto dominó para exponer una idea muy concreta, que es la inmensa complejidad y la fragilidad de la psique humana. Ya. O sea, la premisa central que sostiene la película es que, digamos, la vida misma es el narrador menos fiable de todos. Qué bonito eso. Y qué cierto. ¿Verdad que sí? Nos cuenta historias fragmentadas, nos oculta detalles cruciales, nos sorprende con giros de guión que son profundamente injustos y desde luego la vida no respeta la estructura clásica de 3 actos. Para nada. Entonces, la cinta intenta, de un modo que yo diría que es casi temerario, replicar esa imprevisibilidad caótica del destino, pero en su propia forma narrativa. Y ahí, justo ahí, es donde ocurre el choque de trenes, frontal. Porque, a ver, si tienes una ambición temática tan grande, un director súper consagrado en televisión y un elenco que es oro puro, el resultado lógico debería ser un éxito rotundo, ¿no? Sobre el papel, sí. Debería haber arrasado. Pero los datos reflejan un fracaso financiero e histórico. O sea, hubo una guerra de pujas salvaje por los derechos de distribución. Gigantes de la industria se pelearon por ella hasta que llegó Amazon Studios y ¡pum!, puso $10 millones sobre la mesa. Un dineral, vamos. Un pelotazo. Y luego llega el golpe de realidad. Costó 10 millones producirse y apenas recaudó 7,5 millones en la taquilla mundial. O sea, ni siquiera recuperó la inversión. Es que matemáticamente fue un desastre, un patinazo enorme. Pero bueno, lo económico queda en un segundo plano cuando observas la carnicería que llevó a cabo la crítica profesional. Uf, la que le cayó encima. Es que es muy poco habitual ver un consenso tan abrumadoramente negativo, de verdad. Las cifras muestran un gélido 13% de aprobación por parte de los expertos. ¡Un 13%! Madre mía. Y en portales de valoración notas que no superan los 21 puntos sobre 100. O sea, un suspenso catastrófico. Es que los adjetivos que le dedicaron fueron feroces, ¿eh? Yo he estado leyendo y se habló de, cito textualmente, melodrama delirante. Se dijo que daba vergüenza ajena. ¡Qué barbaridad! E incluso hubo un medio que la catalogó como una zafiedad con ínfulas. O sea, hubo reseñas que afirmaban que la película no merecía ni una sola estrella, debido a diálogos que consideraban absurdos. Madre mía, la destrozaron pero bien. Sí, la pusieron a parir. Decían que tenía un exceso de desgracias diseñado única y exclusivamente para manipular emocionalmente al espectador de la forma más barata posible. Pero, a ver, y aquí quiero llevar yo un poco la contraria un momento a esos críticos. Dispara. ¿No es el cine en su esencia más pura manipulación? O sea, Hitchcock siempre decía que jugaba con el público como si fuera un piano. Exacto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué a ciertos directores se les alaba por manipular la tensión o el miedo y a esta película se la crucifica con tanta saña, pero tanta, por intentar manipular la tristeza? Pues mira, es un debate estructural importantísimo el que planteas. Yo creo que la diferencia principal radica en la invisibilidad del mecanismo narrativo. A ver, explícate un poco más. O sea, cuando el espectador nota los hilos de la marioneta, la inmersión se rompe de inmediato. Y aquí es vital entender el origen creativo del director. ¿Te refieres a su trabajo en televisión? Justo. Fogelman utilizó en el cine exactamente las mismas herramientas que lo encumbraron en la televisión. Saltos temporales dramáticos, monólogos intensos sobre el destino, tragedias kármicas. Pero claro, el lenguaje televisivo y el cinematográfico operan bajo leyes de la física completamente distintas. Claro, el formato lo condiciona todo. Exactamente. En una serie de televisión, el creador dispone de decenas de horas. Si un personaje sufre una tragedia demoledora en el episodio 3, pues la audiencia tiene semanas y varios episodios por delante para procesar ese duelo de forma orgánica junto al personaje. Claro, vas llorando a poquitos. Eso es. Hay espacio para respirar, para asimilarlo. Pero claro, al condensar 5 o 6 tragedias masivas que alteran vidas enteras en apenas 120 minutos de metraje, los críticos sintieron que no había respiro. Que te ahogabas en drama. Exacto.
Percibieron que la complejidad no era natural, sino artificial. Se interpretó como un discurso gratuitamente cerrado, sin dejar el menor resquicio a la sutileza. O sea, diseñado matemáticamente para forzarte el llanto constante. Ya. Y claro, cuando te sientes obligado a llorar, te rebelas. Claro, porque cuando el dolor no se gana a través del desarrollo sosegado, pues se percibe como chantaje emocional. Y los críticos odian sentirse chantajeados. Pues oye, esa explicación de la diferencia de formatos tiene todo el sentido del mundo. Vieron la fórmula, vieron los hilos y se sintieron insultados intelectualmente. Así es. Pero el fenómeno de cómo la vida misma no estaría completo, ni de lejos, sin su otra gran mitad, que es lo que ocurrió en las salas. Ahí cambia la historia. Totalmente. Mientras la crítica afilaba los cuchillos, la gente que compró su entrada, el público, reaccionó de una manera radicalmente distinta. Mirando las encuestas de satisfacción a la salida de los cines y los agregadores de público, la película alcanza un impresionante 87% de aprobación. 87 frente a un 13. Es una barbaridad de diferencia. Es de locos. Consigue notas altísimas en los sondeos directos. La gente salía fascinada del cine. Y es que este contraste revela muchísimo, pero muchísimo, sobre qué busca realmente cada sector cuando se sienta frente a una pantalla. O sea, el espectador promedio no suele acudir al cine con un manual de deconstrucción narrativa bajo el brazo, ¿sabes? No van a evaluar la elegancia de los 3 actos. Ni de broma. Yo voy al cine a sentir cosas. Claro, la inmensa mayoría busca resonancia emocional. Buscan sentirse vivos y encontrar ecos de su propia experiencia en la pantalla. Y vamos, esta película ofrece eso a raudales. Totalmente de acuerdo. Al investigar por qué caló tan hondo en la audiencia masiva, el patrón está clarísimo. La gente expresa que la película te deja, literal, el corazón arrugadito. De una manera sanadora. ¡Qué buena expresión! Es que hay una trama muy específica, la que involucra al personaje de Oscar Isaac, que explora de manera súper cruda cómo el cerebro humano, ante un dolor inmanejable, llega a protegerse inventando realidades alternativas. Es un mecanismo de defensa brutal. Exacto. Y en lugar de ver manipulación barata, gran parte de la audiencia vio un retrato súper honesto sobre la supervivencia humana, sobre cómo seguimos adelante cuando el mundo parece que pierde todo el sentido. Totalmente. Y bueno, no podemos obviar, por favor, que este impacto emocional está apuntalado por una elección musical que me parece brillante, el disco Time Out of Mind de Bob Dylan. Buah, es que la elección de ese álbum en particular no es casual en absoluto, ¿eh? Ese disco de Dylan está empapado de reflexiones sobre la mortalidad, la pérdida y, bueno, el paso inexorable del tiempo. Es una maravilla. Utilizarlo como columna vertebral sonora funciona como un atajo directo al sistema límbico del espectador. La crítica puede argumentar, y de hecho lo hizo, que usar una canción triste para potenciar una escena triste es hacer trampa. Hombre, claro, es ir a lo fácil, dirían. Pero para la audiencia, la sinergia entre esas notas melancólicas de Dylan y las imágenes de pérdida resultan una catarsis perfecta. A ver, es como cuando tienes una receta tradicional en casa, volviendo un poco a la analogía culinaria del principio. Me encanta, dale. Si un chef purista, una estrella Michelin, prueba un guiso casero de tu abuela, podría quejarse de que, no sé, la cocción es irregular, que la presentación es caótica y que los sabores se pisan unos a otros en lugar de complementar. Y técnicamente tendría razón, claro. Técnicamente, sus quejas son irrefutables. Pero para quien se come ese guiso tiene un valor incalculable porque sabe ahogar, evoca recuerdos súper íntimos y consuela el espíritu en un día frío. Pues aquí pasa igual. Al espectador no le importó el caos técnico porque el consuelo era real y tangible. Qué buena metáfora, de verdad. Es que es así. Para entrar verdaderamente en la propuesta de esta película, existe un contrato de ficción muy exigente por parte del espectador. Sí, te pide mucho. Requiere dejar el cinismo en la puerta del cine. Exige apagar la parte del cerebro que demanda héroes impecables, villanos lógicos y resoluciones perfectamente calibradas. Hay que dejarse llevar. Exacto. Los defensores de la película esgrimen un argumento muy poderoso. Y es que la vida real rara vez tiene arcos narrativos limpios. Con frecuencia es una sucesión de hechos aleatorios y completamente absurdos. ¿Ya ves? Entonces, verla con el corazón no es simplemente un cliché romántico en este caso. Es que es la única manera de decodificar el lenguaje que la obra está utilizando. Claro, estoy de acuerdo. Aunque bueno, aún reconociendo esto y aceptando que la cinta exige una entrega emocional por encima de lo analítico, no se puede negar que su ejecución presenta baches importantes.
Sí, sí, no es perfecta, ni mucho menos. O sea, incluso las voces más entusiastas y moderadas que la apoyan admiten que el ritmo sufre unos altibajos preocupantes. La película no fluye como un río tranquilo, avanza un poco a trompicones. Complicadísima de cuadrar. Mucho. La película fragmenta su duración total en capítulos que están centrados en distintos personajes a lo largo del tiempo. Y claro, al hacerlo, se impone a sí misma el desafío más difícil del cine. ¿Qué es volver a engancharte? Eso es. Obligar al espectador a reiniciar su implicación emocional desde cero cada 20 o 30 minutos. Y eso desgasta muchísimo. O sea, es como si estuvieras completamente inmersa en una novela y en el mejor momento, en el clímax, te arrancaran el libro de las manos para obligarte a empezar otro distinto. Frustrante a más no poder. Claro, hay un consenso generalizado en que el primer segmento de la película es absolutamente magnético. El nivel de conexión que se logra al principio es arrollador. Pero amigo, en el instante en que la narrativa pasa el testigo a la siguiente generación, la inercia frena en seco. Sí, es un problema de rendimientos decrecientes, claro. Las historias posteriores no logran sostenerse con el mismo vigor independiente. A menudo se sienten como, no sé, epílogos estirados. Como la resaca de la primera historia. Exactamente. Meras consecuencias o ecos del impacto original. Y para compensar esa falta de tracción natural en los segmentos posteriores, pues el guión comete el error de redoblar la apuesta por la fatalidad. O sea, más drama todavía. Más drama, sí. Exacto. El exceso de tragedia empieza a notarse forzado. Se presentan situaciones tan límite y tan dramáticas que rozan lo inverosímil, de verdad, donde se da a entender que el amor romántico y predestinado es la única fuerza capaz de solucionar desgracias masivas. O, irónicamente, el detonante que termina de destruirlo todo. Exacto. Pero analizar este desnivel me plantea una duda existencial, fíjate, sobre cómo evaluamos el arte. A ver. Si una película es capaz de entregarte un primer acto tan potente que te emociona hasta lo más profundo, que te sacude por completo, ¿es eso suficiente para considerarla una buena película? O sea, ¿puede la brillantez emocional de un arranque perdonar y sostener las carencias estructurales del resto del metraje? Esa es una pregunta que divide a teóricos y aficionados desde hace décadas, fíjate. Ya, no es fácil de responder. Para nada. Desde el rigor académico, la respuesta tajante sería un no rotundo. Una obra de arte, especialmente una narrativa, debe evaluarse por su cohesión global. No vale solo con empezar bien. Claro, no puede sostenerse solo en promesas o en arranques brillantes y luego colapsa bajo su propio peso. Sin embargo, y aquí viene la otra cara de la moneda, desde la perspectiva puramente humana y vivencial, un solo momento de pura empatía cinematográfica puede redimir 2 horas de metraje. Es verdad. A mí me ha pasado. Y a mí. Hay películas que son súper imperfectas, pero que nos acompañan toda la vida por una sola escena que nos tocó en el momento adecuado. Totalmente. Y Fogelman parece haber apostado todo a esa segunda filosofía. Yo creo que busca desesperadamente trascender la pantalla y dejar una pregunta punzante en la cabeza de quien mira, que es, ¿cómo reaccionarías tú ante un golpe así del destino? Una pregunta que asusta, la verdad. Esa obsesión suya por salirse del camino trillado, por estirar los límites del melodrama hasta casi romperlos, es su mayor audacia. Y, de una manera casi poética, esa misma audacia es la responsable de su hundimiento total ante la mirada cínica de los expertos y de su encumbramiento absoluto por parte de los espíritus más empáticos. Es que es el paradigma de la película divisiva. Demuestra que no existe una única forma correcta de consumir cine. No, ni de broma. Para algunos, el cine es una estructura arquitectónica que, oye, debe cumplir unos códigos de edificación estrictos para no venirse abajo. Los cimientos, los pilares, todo en su sitio. Exacto. Pero para otros, es un espacio de contención emocional, donde los errores estructurales pasan completamente desapercibidos si la sensación de abrigo es genuina. Bueno, no podría haberlo definido mejor, la verdad. Y así, a lo tonto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos diseccionado una ambición tremenda, un reparto estelar que fue desperdiciado o magistralmente aprovechado, bueno, según a quien se le pregunte. Según el bando en el que estés, sí. Exacto. Y una fractura histórica entre los números y los sentimientos. Y con todo esto sobre la mesa, la reflexión queda abierta para todos los oyentes que están al otro lado escuchando. A la hora de invertir tiempo en una historia, ¿qué resulta más valioso? ¿La perfección técnica, el ritmo inmaculado y el guión milimétrico que satisface al intelecto?
O la capacidad cruda, visceral e innegablemente defectuosa de conmover y ofrecer consuelo frente a las tragedias incomprensibles de la vida real. Ahí lo dejo. Pues para cerrar, fíjate, me gustaría plantear un último pensamiento sobre esto, porque hay una ironía verdaderamente hermosa en el núcleo de todo este debate. Cuéntame. Los críticos despedazaron la película argumentando que estaba plagada de desgracias absurdas, de giros inverosímiles, injusticias aleatorias y tragedias desproporcionadas que no seguían una lógica narrativa. Sí, que era demasiado caótica. Pero, a ver, si nos detenemos a contemplar con honestidad la historia de la humanidad o nuestras propias vidas, nos daremos cuenta de que el mundo real es exactamente así. Uf, totalmente. La existencia es profundamente injusta, es caótica y rara vez tiene un sentido estructurado. Por lo tanto, cabría preguntarse, ¿es posible que lo que los expertos señalaron como el mayor fracaso narrativo de la película sea, paradójicamente, el retrato más hiperrealista y fiel que se haya hecho nunca sobre la verdadera naturaleza de la vida humana? Madre mía, menuda perspectiva para darle vueltas esta noche. Volvemos al inicio, a ese menú degustación que parecía incomprensible, pero que sabía a pura verdad para quien lo probaba. Quizás el arte no deba imitar siempre las reglas de la narrativa, sino el caos de la existencia. En fin, ha sido un auténtico lujo perdernos en este laberinto hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima exploración.